Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy día viernes, y a los que nos ven en línea, hoy domingo. Es un gozo para mí poder predicar la palabra del Señor aquí. Cada vez que el Señor nos da la oportunidad, la bendición de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Hermanos, y quiero que busquemos Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, y vamos a leer varios pasajes esta tarde, hermanos, y recuerden, queremos seguir hablando esta tarde sobre el gobierno de una iglesia saludable. Recuerden, hemos estado hablando sobre la iglesia, y la semana pasada vimos que vimos dos cosas, podríamos decir, fundamentales para que una iglesia sea saludable, y dijimos que lo primero era que Cristo es la cabeza de la iglesia. Significa que Él es quien la gobierna, y significa que la iglesia salió de Él, fue creada por Él, pero también dijimos que el Espíritu Santo era el único representante de Cristo en la tierra. Ningún hombre era el representante de ella en la tierra, hermanos, y eso también significa, y quiero agregar, significa que la iglesia se gobierna a sí misma, se gobierna siguiendo a la cabeza. Dijimos que la palabra de Dios era esa revelación de Dios, era esa manera como Dios gobierna, como Jesús gobierna su iglesia, y cada iglesia local, hermanos, debe de estar gobernada por sí misma. Nadie puede imponernos cosas que creer, nadie puede imponernos cosas que hacer. Nosotros, como iglesia local, tenemos toda la autoridad dada por el Señor para tomar nuestras propias decisiones. Ahora, hermanos, es cierto que Cristo es la cabeza de la iglesia, es cierto que el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo en la tierra, es el único representante, pero también, hermanos, es cierto que Dios ha dado hombres a la iglesia para que estos hombres gobiernen su iglesia, dirijan su iglesia, preparen su iglesia en nombre de Cristo. Así que esta tarde, esta noche, quiero que veamos, hermanos, algo más sobre el gobierno de una iglesia saludable. Y quiero que veamos esta tarde, hermanos, que una iglesia saludable, una iglesia con un gobierno bíblico, tiene un gobierno de ancianos. Ahora, voy a explicar un poco más a qué me refiero con un gobierno de ancianos, porque la palabra ancianos es lo que usa la Biblia para hablar de los pastores. Yo sé que entre los bautistas en Honduras, entre la mayoría de las denominaciones evangélicas, casi nunca se usa la palabra ancianos, siempre se usa pastores o pastor, pero en realidad, cuando la Biblia habla de los líderes de la iglesia, se refiere a ellos principalmente como ancianos, pero también se refiere a ellos como obispos y como pastores. Las tres palabras, como veremos, son usadas para referirse a una sola persona dentro de la iglesia. Y quiero que veamos Efesios 4, 11 al 12. Hermanos, Efesios 4, 11 al 12. Solamente para probarles, para enseñarles que la Biblia habla que aunque Cristo es la cabeza, es el único gobernante, el Espíritu Santo es el único representante, aún así, Él ha dejado hombres para que lideren su iglesia.
Efesios 4, 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Tenemos primeramente en el versículo 11 dice: y él mismo constituyó. Esta palabra o este verbo constituyó en realidad significa él dio. Si traducimos literalmente esta palabra, significa él dio, significa él regaló, significa que Cristo equipó a su iglesia con hombres dotados para que puedan dirigir la iglesia. Y yo sé, hermanos, hemos hablado sobre los apóstoles, los profetas y todo eso, y no quiero, en el transcurso de la carta a los Efesios, tengo un deseo de predicar sobre toda la epístola a los Efesios. Entonces vamos a ver un poco más detallado a este asunto, pero este momento no es el momento para hablar detalladamente. Solo quiero que vean que Jesús mismo puso hombres a dirigir su iglesia en la tierra. Él mismo constituyó o él mismo dio. Ahora el versículo 12 dice cuál es el propósito por el cual Jesús deja hombres que dirijan su iglesia. Dice el versículo 12, a fin, y aquí es el propósito, a fin de capacitar a los santos son ustedes, es la iglesia, son los cristianos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús puso hombres en la iglesia para que dirijan la iglesia, y el propósito es que ustedes estén capacitados para que ustedes mismos puedan servir a los demás cristianos. ¿Recuerdan, hermanos? Estamos aquí no para servirnos a nosotros mismos. Yo soy el pastor aquí, pero no estoy aquí para servirme a mí mismo. Ustedes son la congregación aquí, pero no están para servirse a sí mismos, sino estamos puestos para servirnos unos a otros. Si alguien tiene el don de enseñanza, bueno, tiene que ponerlo al servicio. Si alguien tiene el don de servir, bueno, entonces tiene que ponerlo ese don a trabajar. Si alguien tiene el don de dar, bueno, entonces tiene que poner ese don a trabajar. Si alguien tiene el don de evangelizar, bueno, esa persona va a evangelizar. Si alguien tiene el don de edificación, el don de fe, vamos a usar los dones para que la iglesia, para que el cuerpo sea edificado. Y Dios ha dejado principalmente hombres que dirijan su iglesia. Como dije, la iglesia debe de tener varios pastores. ¿Y por qué razón? Bueno, yo pienso que la primera razón es porque es bíblico que sean varios pastores, varios ancianos, pero también, hermanos, seamos honestos, los hombres somos hombres y significa que somos pecadores. Y los pecadores, hermanos, pecan, ¿verdad? Los pecadores cometen errores. Ahora, imagínense que hay una iglesia donde solo hay un pastor. De repente este pastor está en adulterio, está en fornicación, o robó dinero de la iglesia, o hizo un pecado que descalifica a un pastor. Pero si solamente es él y este hombre no quiere arrepentirse, ¿quién llama a cuentas a este hombre? Por lo general lo que pasa es que sigue siendo el pastor de la iglesia y nadie puede detenerlo. Pero si hay más pastores, hermanos, entonces los demás pastores o los demás ancianos van a llamar a cuentas a este pastor. Los hombres también, hermanos, nos equivocamos. Y por mucho que leamos la Biblia, por mucho que oremos, siempre nos equivocamos. Siempre hay un momento, siempre hay un momento en el que te equivocas. Puedes ser un buen pastor, pero va a llegar un tiempo donde vas a equivocarte. ¿Y quién te corrige? Bueno, si no hay más pastores preparados en la iglesia, nadie te corrige. Y la iglesia va al error donde el pastor va.
Pero si hay más pastores, bueno, van a llamarte a cuenta. Van a decirte, pastor, fíjate que esto y esto y esto quizás no está bien. Y van a hablarlo, van a discutirlo. Y si el pastor no reconoce su error y es evidente que está equivocado, entonces hay que disciplinarlo. Entonces, hermanos, un gobierno de ancianos. Ahora, alguien escribió, dice, la más alta autoridad en la iglesia pertenece a los ancianos, quienes gobiernan bajo Cristo como pastores delegados. Recuerden, Jesús es el pastor de la iglesia y los pastores solamente somos los que servimos a la iglesia, pero siempre sometidos al pastor de los pastores. Ahora, él dice, ellos toman decisiones, disciplinan y protegen a la iglesia del error. Ahora, yo pienso que la disciplina debe de ser toda la iglesia, pero los pastores deben dirigir el proceso. Ahora, quiero que veamos varios textos que enseñan claramente que la iglesia debe de estar gobernada por varios hombres. En realidad, en la Biblia, cuando se habla de los pastores, o podríamos decir del pastor o de los que dirigen de la iglesia, siempre es en plural, siempre es ancianos. Ahora, quiero que veamos Hechos 20:17. Primeramente, Hechos 20:17, hermanos, quiero que veamos los versículos que muestran claramente que la iglesia debe de tener varios pastores, o varios ancianos, o varios obispos. Si queremos tener una iglesia saludable, si queremos tener una iglesia bíblica, entonces, hermanos, es necesario que tengamos un gobierno de ancianos. Es necesario que tengamos varios pastores dirigiéndonos. Hechos 20:17 dice así: desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos, ¿verdad? Plural. No sabemos si eran 10, 5, 3, 2, pero sabemos que era más de uno, ¿verdad? Ahora, Tito 1:5. Jonathan, ¿puedes traerme el agua que está ahí cerquita de tu pie de mi bote, por favor? Que traje agua porque me reseca la garganta, hermanos, y se me olvidó traerla acá. Entonces, gracias, Jonathan. Gracias, traer mi bonito tambo. Tito 1:5. Dice, y está Pablo hablando a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Otra vez, el apóstol Pablo está dando orden a Tito, que se conoce que era como un delegado apostólico. Era alguien que un apóstol enviaba a hacer algo. En este caso lo envía a establecer ancianos, dice, en cada ciudad. Ahora también Hechos 14:21 al 23. Y recuerden, este habla acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo a través de muchas ciudades fuera de Jerusalén, yendo a varios lugares, varios países, podríamos decir, ahí cerca. Dice él, Hechos 14:21, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, y después de haber constituido a ancianos, otra vez, ancianos, para ellos en cada iglesia, y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Otra vez, iban de lugar en lugar y ponían ancianos, ponían varios
pastores, varios líderes que dirigieran esa iglesia. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos, otra vez, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor. La Reina Valera del 60 dice, los ancianos que gobiernan bien, dice especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Entonces, hermanos, pudimos ver a cinco textos que nos muestran claramente que la iglesia debe de ser gobernada por varios pastores. No solamente debe de haber uno, hermanos, como dije anteriormente, la primera razón es porque es bíblico. Dios quiere que la iglesia sea gobernada por varios pastores, varios ancianos, varios líderes, pero también Dios conoce el corazón de los hombres y sabe que somos cambiantes, sabe que a veces nos metemos a decir, no, así es, cuando estamos equivocados. Si no hay quien nos corrija, si no hay quien nos llame la atención, entonces la iglesia, hermanos, se va al error. Pero si tenemos hombres en la iglesia que son valientes y tienen la valentía de decirte en la cara, hermano, estás en un error, hablemos, mira lo que dice la Biblia, estás contrario a la palabra, entonces, hermanos, hay esperanza para la iglesia. Recordemos, hermanos, recordemos esto, hermanos, recordemos que lo importante es la iglesia. Lo importante no es el pastor, aunque tiene su importancia por ser el pastor, por ser parte de la iglesia, pero lo importante no es salvar y cuidar a un hombre, lo importante es salvar y cuidar la iglesia. Para eso fuimos llamados todos. Entonces, hermanos, la conclusión es que la voluntad de Cristo es que las iglesias, en este caso nuestra iglesia, sea gobernada por varios pastores. Hermanos, les pedimos oración por nuestro hermano Hayden. Estamos hablando con él porque creemos, Jonathan y yo creemos que él tiene las cualidades. Como veremos, también hay requisitos para eso, y nuestro deseo es que él pueda ser un anciano, pueda ser un pastor, pueda ser un obispo. Como veremos, la palabra es la misma, aplicado a una misma persona. Entonces, queremos, hermanos, tener más pastores, queremos tener más ancianos. ¿Para qué? Hermanos, para que la iglesia vaya mejor, para que la iglesia sea más saludable. Recuerden, hermanos, como siempre les he dicho, esta iglesia no es mía. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Esta iglesia es del Señor. Y el Señor desea que hayan varios pastores, entonces vamos a tener varios pastores si es la voluntad del Señor. Ustedes saben, hermanos, Jonathan siempre ha funcionado desde el principio como un pastor. No oficialmente, pero su función ha sido de un pastor. Siempre hemos trabajado juntos, siempre hemos discutido, siempre hemos hablado, muchas veces nos hemos disgustado, pero siempre nos hemos puesto de acuerdo, gracias al Señor, y hasta hoy hemos funcionado bien. Entonces, hermanos, recuerden, varios pastores. Ahora, como dije ya, anciano, obispo y pastor se refiere a una sola persona y se refiere al que guía la iglesia. Y la idea de anciano tiene que ver con madurez espiritual, pero también tiene que ver con conocimiento de la vida, y tiene que ver con una persona que puede guiar a la iglesia, alguien que tiene sentido común, alguien que tiene sabiduría para la vida práctica. El obispo tiene que ver, hermanos, con alguien que está encargado de supervisar, alguien que está viendo, alguien que está observando, cómo están las ovejas, cómo está el rebaño, cómo se están haciendo las cosas en la iglesia. El anciano es también el obispo que está encargado de observar, es como el superintendente.
Pero también, hermanos, está el pastor, y la idea de pastor es aquel que cuida, es aquel que guía, es aquel que protege y aquel que alimenta a la iglesia. Entonces, las tres palabras se usan para hablar de un solo hombre. El pastor tiene que ser anciano, tiene que ser obispo y tiene que ser pastor. Ahora, quiero que veamos algunos versículos. Bueno, ya vimos Efesios 4:11, dice que son pastores, ¿verdad? Dice que Dios instituyó pastores, pero también Hechos 20:17, y vamos a leer Hechos 20:17 y Hechos 20:28, porque el relato aquí es el mismo, y el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos, y se refiere a ellos como ancianos, pero también se refiere a ellos como obispos. Hechos 20:17 dice: desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, el versículo 28 está hablando de los mismos hombres, está hablando de los mismos ancianos, pero ahora él, mire, los llama de diferente manera. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo, mire aquí, ¿verdad? Recuerden, dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, pero Cristo y el Espíritu Santo han puesto hombres a cuidar la iglesia, dice aquí, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Entonces, primero dijo ancianos, ahora dice obispos, a las mismas personas, pero mire lo que dice la siguiente parte del versículo. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Entonces, en Hechos 20, el apóstol Pablo está dando un discurso a los líderes de la iglesia de Éfeso, y los llama ancianos, los llama obispos, y también dice que van a pastorear. Las tres palabras se están utilizando para las mismas personas. Entonces, hermanos, no es como la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia católica tiene una jerarquía, tiene obispos, tiene sacerdotes, creo que no tienen ancianos, pero la idea es que un obispo es más que el sacerdote, y hay una jerarquía hasta llegar al Papa. También las iglesias pentecostales tienen obispos, pero los obispos no son pastores, sino que son gente que guía o gente que gobierna un determinado grupo de iglesias. Por ejemplo, ellos dirían el obispo de Trujillo, y ese obispo gobierna todas las iglesias que están en Trujillo. Pero la idea bíblica es que el líder de la iglesia es pastor, es anciano y es obispo. ¿Estamos ahí, hermanos? Una misma persona con diferentes cargos, podríamos decir, con la responsabilidad de guiar el anciano, la responsabilidad de supervisar el obispo y la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de ser pastor, de pastorear. Ahora, los ancianos, hermanos, son autoridad de la iglesia únicamente en la verdad que ellos predican. Es decir, yo como anciano de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, la única autoridad que yo tengo es cuando yo predico este libro. Si yo me salgo, si yo invento, de repente yo invento una doctrina nueva, si de repente yo digo, hermanos, de hoy en adelante en esta iglesia todos vamos a estar barbones, o hermanos, de hoy en adelante en esta iglesia nadie va a tener barba. Es una doctrina que yo me la inventé, ¿verdad? Pero imagínense si digo que todos van a tener barba, ¿qué va a hacer Gabriel y Héctor, verdad? Van a tener que comprar una, ¿verdad? y ponérsela. Pero esa doctrina, hermanos, sea tener o no tener, es una doctrina mía, no es una doctrina de Cristo, ¿verdad?
Y yo no puedo exigir aquí que todo el mundo venga bien barbeadito, ¿verdad? Sin ningún pelito. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no es una doctrina de la Biblia. Y pongo un ejemplo como una broma, pero hermanos, a veces se ponen unas leyes en las iglesias. Por ejemplo, la Iglesia Católica puso una ley, y la ley es que los pastores, los sacerdotes, no se pueden casar. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Pero es una doctrina que ellos hicieron. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que la iglesia puede hacer nuevas doctrinas. Está la doctrina del purgatorio. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. ¿Pero por qué lo creen? Bueno, porque ellos creen que la iglesia puede hacer doctrina. Ellos tienen la Biblia, pero también tienen la tradición. Ellos dicen, los líderes de la iglesia pueden hacer doctrinas. Hermanos, igual los testigos de Jehová, ellos creen que los apóstoles, ellos tienen apóstoles, pueden hacer doctrinas nuevas, y la mayoría de iglesias falsas creen que sus líderes pueden hacer nuevas doctrinas. Pero hermanos, la única doctrina que yo puedo predicar, la única doctrina que cada pastor debe predicar es la doctrina de Cristo. Es la palabra de Cristo. Así que hermanos, hay tantas cosas que la gente inventa, que están fuera de la Biblia, pero la gente las cree. ¿Por qué? Porque piensan que el pastor puede inventar algo nuevo. El pastor puede venir aquí y decir, hermanos, anoche yo soñé esto y esto y esto, y este sueño significa esto, así que vamos a hacer esto ahora. No, hermanos. Es lo que la palabra dice. Y mi autoridad, hermanos, descansa en si yo predico la Biblia. Si no la predico, no tengo autoridad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de los ancianos? Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Y solo vamos a leerlos, hermanos, porque no tenemos el tiempo para ver cada uno de ellos. Si Dios quiere, un día en el futuro vamos a hacerlo. Espero hacerlo. Y mire aquí, Primera de Timoteo 3, 1. Dice, fiel es esta palabra, si alguien anhela obispado. ¿Quién es un obispo? ¿Quién es el obispo? Es un anciano, es un pastor, ¿verdad? Entonces, si alguien desea ser pastor, desea buena obra. Versículo 2, entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, sino amante, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Entonces, 1 Timoteo 3, 1 al 7, tenemos los requisitos. Si alguien anhela ser pastor, ser obispo, ser anciano, dice él, buena obra desea, pero es necesario que cumpla con estas cualidades, con estos requisitos. Ahora bien, hermanos, si somos honestos, sabemos que si vemos bien los requisitos, vamos a ver, hermanos, que solamente Dios puede ayudarnos y solamente Dios puede darnos la gracia y la fortaleza para cumplirlos, porque no son fáciles. Hermanos, no cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser anciano. Hermanos, una de las desgracias de nuestra iglesia actual, una de las desgracias de la iglesia de este siglo, hermanos, es que no escoge a sus pastores por sus cualidades, no escoge a sus pastores por los requisitos que la palabra pone,
sino porque son talentosos. Si sabe hablar bien y si tiene como decimos, si tiene bastante verbo, si tiene labia, entonces dicen, ese puede ser pastor, ¿verdad? Porque se subió al púlpito y habló, ¿verdad? Y dijo un montón de cosas e hizo llorar a la gente. Ese es el pastor. Aunque su vida sea una vida inmoral, aunque su vida sea una vida de mentira, de engaño, lo ponen a ser pastor. ¿Por qué? Porque habla bonito, porque quizás está bien parecido, porque quizás habla elocuentemente. Pero hermanos, la Biblia dice que primeramente estos requisitos deben de ser cumplidos para que una persona pueda ejercer el ministerio, para que una persona pueda ser un líder de la iglesia. Entonces, esos son los requisitos. Ahora, ¿cuál es el trabajo de un anciano? ¿Qué es lo que debe hacer en la iglesia? Bueno, 1 Timoteo 5:17, ya lo leímos. Dice, los ancianos que dirigen bien, entonces ya vimos que deben dirigir, ¿verdad? Deben gobernar, sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. En otras palabras, hermanos, mi trabajo primordial, el trabajo primordial de un anciano es predicar la palabra. Y mire aquí, hermanos, algo interesante. Hermanos, y esto es tan difícil, y una de las cosas por las cuales los pastores a veces sufrimos en realidad, es porque la gente piensa que no trabajamos. Si hay algo que hacer, dicen, que lo haga el pastor porque él no trabaja. Pero dice aquí que es un trabajo. Predicar, enseñar, ser anciano, es un trabajo. Hermanos, que se nos grabe en la mente, es un trabajo. La gente dice, es que los pastores no trabajan, ¿verdad? No hacen nada en todo el día. Pasan viendo tele, ¿verdad? Tienen tiempo para viajar, dicen, tienen tiempo para esto, tienen tiempo para lo otro. Hermanos, dice aquí nuevamente, los ancianos o los pastores, los obispos, que dirigen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí, hermanos, dignos de doble honor, vamos a hablar un poquito de eso, significa que deben ser ayudados económicamente por su iglesia, porque el versículo 18 dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, además, el obrero es digno de su salario. Entonces, es un trabajo que debe de ser pagado por la iglesia. La iglesia debe de sostener a su pastor. Hermanos, nosotros en nuestra iglesia no hemos podido aún, pero la meta, hermanos, es que la iglesia sostenga al menos un pastor, que la iglesia le ayude económicamente. ¿Por qué? Porque es bíblico, pero también porque es un trabajo. Es un trabajo, hermanos, y debemos tenerlo en mente. Es un trabajo, y lo repito, es un trabajo, porque desgraciadamente, hermanos, aún los cristianos piensan que el pastor no trabaja, aún ellos. Ahora, no digamos los no cristianos, ¿verdad? Ahora bien, quiero que veamos Hechos 6:2, y si ustedes no quieren buscarlo, yo puedo leérselos. Hechos 6:2 dice, y aquí hablando otra vez, hermanos, del trabajo del pastor, el trabajo del anciano. ¿Qué es lo que el anciano debe hacer en la iglesia? Bueno, dice, y aquí está hablando el apóstol, yo obviamente no soy un apóstol, pero el apóstol era un líder de la iglesia en ese tiempo. ¿Y qué era lo que él debía hacer? Dice, así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El versículo 4 dice, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Ya en 1 Timoteo 5:17 dice, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Hermanos, la principal tarea de un pastor, en este caso mía, de la iglesia, es predicar la palabra, es enseñar la palabra. Debo estar dedicado a eso y a la oración. Hermanos, nosotros, en las iglesias pequeñas como la nuestra, hermanos, el pastor hace de todo. El pastor tiene que barrer la iglesia, tiene que barrer el patio, el pastor es el chofer de la iglesia, el pastor es el que cuida el jardín, el pastor es el que predica, es el que enseña, es el que hace casi todo. Hermanos, en el pasado, recuerda Jonathan, yo era el que enseñaba a los niños y enseñaba a los jóvenes. Bueno, enseño todavía, pero también enseñaba a los niños. Pero hermanos, la meta de nuestra iglesia es que haya alguien con los jóvenes, y gracias a Dios ya tenemos con los niños. Las hermanas que sirven con los niños son una bendición. Antes lo hacía yo, ¿verdad, Gabriel? Gabriel era uno de mis alumnos, ¿verdad? Gabriel tenía como 6 años, ¿verdad, Gabriel? 6, 7 años, y yo le daba clases a Gabriel todos los domingos. Pero gracias a Dios después trajo personas, y ahora, hermanos, ya no estoy encargado de enseñar a niños hace mucho tiempo, gracias a Dios. No porque no me gustaba enseñar a niños, pero, hermanos, la iglesia debe de crecer y personas deben ir tomando responsabilidades. Y cada quien debe tomar su responsabilidad. ¿Recuerdan? Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, y unos hacemos una cosa y otros debemos hacer otra cosa, porque principalmente los ancianos, los pastores, deben de predicar, deben enseñar. Hermanos, una de las razones por las cuales la iglesia en Honduras y en Latinoamérica no conoce bien la enseñanza, no conoce bien la palabra del Señor, es superficial, es porque sus pastores, hermanos, no están dedicados a enseñar. La mayoría de iglesias, hermanos, los pastores tienen que trabajar porque no hay para darles un sustento a ellos. Entonces ellos tienen que trabajar 8, 10 horas al día. Algunos son albañiles, hermanos, y después de trabajar 10 horas en la albañilería, de lunes a viernes, a veces de lunes a domingo o de domingo a domingo, hermanos, ¿qué ganas puede tener ese hombre de estudiar la Biblia? ¿Qué ganas puede tener ese hombre de estudiar en un seminario? No se puede, hermanos. Entonces, sus sermones, su enseñanza es superficial. ¿Por qué? Porque no ha tenido la oportunidad de prepararse. Pero la meta, hermanos, de nuestra iglesia, la meta de toda iglesia debe de ser sostener económicamente a su pastor para que su pastor trabaje en lo que Dios le ha mandado hacer, que es predicar y es enseñar a su iglesia. Hermanos, esa es una bendición para la misma iglesia. Así que, hermanos, hemos visto entonces que Cristo dio líderes a la iglesia, dio ancianos, dio pastores, hermanos, para que la guiaran en su nombre. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí hoy. La semana que viene, hermanos, si Dios quiere, vamos a hablar un poco acerca del gobierno bíblico y la mujer, y vamos a hablar acerca también de los diáconos, y, hermanos, vamos a hablar también acerca de las responsabilidades de los miembros de la iglesia. Lo vamos a hacer, tratar de hacer rápidamente. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a tu presencia, Señor, una vez más esta tarde, agradecidos por tu palabra. Gracias porque estamos aquí, Señor, reunidos para adorarte, para alabar tu nombre y para escuchar tu palabra. Pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser recibida por nuestros corazones. Padre, que la recibamos con mansedumbre, Señor, y que sea una bendición. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que nos guarde. Pedimos por, Señor, por los hermanos que no están aquí, que los bendiga, Señor, y los guarde
en sus hogares, Padre. Le pedimos y le damos gracias, Señor, por su palabra, por Cristo Jesús. Amén.